Quiero leer para ustedes las escrituras desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Quisiera que pudiéramos prestar especial atención a lo que hoy habla Dios a través de su palabra. Dice así: 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Delante de ellos se transfiguró y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En esto se les apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido. Óiganlo a él. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se les acercó y tocándolos dijo: Levántense y no teman. Y cuando alzaron sus ojos, no vieron a nadie sino a Jesús solo. Mientras descendían del monte, Jesús les ordenó: no cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Los discípulos entonces le preguntaron: ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Respondió Jesús: Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Pero yo les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que él les había hablado de Juan el Bautista. Amén. Padre Celestial, gracias por tu gran amor con que hoy nos sostienes y nos das de tu palabra como un alimento para nuestra alma. Como cantábamos hace un momento, te rogamos que nos dejes ver a nuestro Rey para contemplar su majestad por medio de la fe. Que podamos hoy deleitarnos en conocer a Jesús como Él se ha revelado en esta palabra que hemos leído. Te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Generalmente, en la introducción de un sermón, uno procura poner una pregunta que se va a resolver a lo largo del sermón. Sin embargo, en esta oportunidad quisiera ir un poco en contra de mis propios modos de hacer la predicación. Y quiero decirles una vez la respuesta de todo lo que vamos a ver hoy, es decir, la tesis, la idea principal de todo lo que vamos a estar considerando en esta exposición de lo leído es la siguiente. La única manera de acceder a la gloria inaccesible de Dios es Jesús. La única manera de acceder a la gloria inaccesible de Dios y no morir en el intento es Jesús. Esa es la gran idea de este pasaje. Y quiero que consideremos eso y lo tengamos en mente mientras vamos rumiando un poco, palabra a palabra, versículo a versículo, acerca de lo que Dios nos dice. Por eso he titulado este sermón: Contemplando en Jesús la gloria de Dios. Y vamos a seguir esta enseñanza siguiendo la estructura que nos cuenta Mateo acerca de la experiencia que 3 de los discípulos de Jesús tuvieron cuando Jesús se transfiguró. Usted nunca se va a olvidar de que en Mateo 17 está la transfiguración, porque esa palabra
es importante. Casi no la usamos, casi no se usa en el lenguaje coloquial, pero transfigurarse es lo que acabamos de escuchar, que la palabra de Dios describe, que fue la experiencia de estos 3 discípulos. Y lo primero que vamos a considerar es qué significa esto que ellos vieron. ¿Qué quería Jesús transmitir a sus discípulos con esta transfiguración? Y por eso el primer punto de este sermón es la gloria descubierta en Jesús. La gloria de Dios descubierta en Jesús en esta transfiguración. Porque si usted se da cuenta, el subir a un monte en la Biblia es como representativo, ¿no? Cuando Abraham fue a entregar una ofrenda o a su hijo como ofrenda a Dios, ¿qué hizo? Subió a un monte. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ¿qué hizo? Los llevó a las faldas del monte Sinaí y manifestó su gloria en la punta de la montaña y Moisés subió al monte. Esa figura Mateo la trae en 2 oportunidades particulares. Anteriormente, en el capítulo del 5 al 7, vemos a Jesús subiendo a un monte para traerle a los discípulos lo que podríamos llamar el manifiesto del reino de los cielos en el Sermón del Monte. Es decir, ¿cómo dice el rey que deben vivir los ciudadanos del reino de los cielos? Eso está en el Sermón del Monte, capítulos 5 al 7 del Evangelio de Mateo. Es decir, ya Jesús había subido anteriormente con sus discípulos para traerles el manifiesto del reino, tal como Moisés trajo la ley al pueblo de Israel cuando descendió del Sinaí. Es una figura bonita y es algo que Mateo está volviendo a hacer, pero esta vez un poco más especial, esta subida al monte. Porque el texto nos dice que 6 días después, es raro que sea tan específico, porque estamos hablando que 6 días antes de este hecho, Pedro había hecho 2 confesiones, o había hablado 2 veces para decir 2 cosas diferentes. La primera, confesar en nombre de los discípulos que ellos creían que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa se llama la confesión de Cesarea de Filipos. Pero lo segundo que Pedro hace es decirle a Jesús, no, que no te vaya a pasar nada malo. Y Jesús lo reprende diciendo, tú no estás viendo con los ojos de Dios, no estás discerniendo la voluntad de Dios. Así que me eres tropiezo, por lo tanto, apártate de mí, Satanás. Fueron 2 experiencias bastante intensas, ambas. Y Mateo nos dice que 6 días después, Jesús hace algo extraño. Toma con él a 3 discípulos particulares. Pensemos un momento a quién escogió. A Pedro, el que había dicho lo que dijo, ¿no? A Juan y Jacobo, 2 hermanos. ¿Qué hacían ellos 3? ¿Qué tenían en común? Eran pescadores a quienes Jesús llamó a ser sus discípulos. Podríamos decir que fueron sus primeros discípulos. Y a lo largo de los evangelios tú vas a darte cuenta de que ellos 3 formaban parte de ese círculo íntimo más especial de Jesús. Jesús tenía muchos seguidores en ese momento, pero de entre todos esos seguidores, Él escogió a 12 para que fueran sus discípulos, sus apóstoles. Pero de entre los 12, Él escogió a 3 para que experimentaran cosas que los demás no vieron, pero que a ellos se les concedió por gracia. Porque el texto no nos dice que así como Pedro era el que más hablaba, por eso lo llamaron a él. No era por eso. Y porque Juan y Jacobo eran los más cascarrabias, entonces a ellos los llamó. No era por eso. Es por gracia. Dice que los tomó, subieron al monte, a un monte alto. Escalaron, me imagino que llegaron cansados de los pies. Y en ese momento dice el texto que delante de ellos se transfiguró y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. ¿Qué te hubiese pasado por la mente a ti al ver eso? Yo hubiese pensado, estoy soñando. ¿Esto qué es? Eso no es normal. Que de repente tú estés caminando con un ser humano de carne y hueso y esa persona se convierta en un foco de luz gigante. Es extraño. Eso no es normal. Por lo menos yo me hubiera aterrado de ver, se está quemando. ¿Qué le pasó? Pero el propósito de este retiro, Marcos
Este testimonio de la transfiguración también aparece en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, y en el Evangelio de Lucas, mismo capítulo. Y ellos nos dan información acerca de cosas que de pronto aquí en Mateo no vemos. Podríamos pensar, ¿para qué subieron al monte? Jesús les había dicho, vamos al monte a orar. Y en Marcos 9:28 nos dice que ellos estaban orando y Jesús estaba orando. Y mientras él estaba orando, sucede esto. Se transfigura esto. Jesús quería que estos 3 discípulos de manera particular contemplaran algo que nunca ningún ojo humano ha contemplado. Ningún ser de carne y hueso después de la caída ha contemplado lo que estos 3 pescadores o expescadores estaban contemplando aquí. A veces estamos tan familiarizados con esta narración que la pasamos por, sí, Jesús se transfiguró, pero la experiencia debió ser bastante extraña y abrumadora. El texto nos dice, en la descripción que hace Mateo, él resalta 2 cosas. Número 1, que su rostro resplandeció como el sol. Usted ha escuchado ese consejo que le dan a uno por las noticias cuando hay un eclipse solar. No miren el sol, no miren el eclipse con los ojos directos hacia el sol, porque ¿qué les pasa si miran el primer destello, luego de que la luna pasa, el primer destello de luz solar? ¿Qué le pasaría a tus ojos si tú llegas a ver eso? Puedes quemarte las retinas, puedes quedar ciego o puede nublarse tu visión. Aquí nadie puede hacer esto, de salir al sol y pegar los ojos así, mirarlo y decir, wow, qué chévere el sol. Porque nuestros ojos no están diseñados para resistir el mantener la mirada fija en el sol. Nos dañaría los ojos. Dañaría la constitución física de nuestro ojo. Imagínate que de repente una luz tan radiante como el sol se vea en la cara de un ser humano con el que tú estabas orando. Eso, algo similar a eso pasó en Éxodo 34, ¿sí recuerdan? Moisés descendió del monte Sinaí por segunda vez y dice que las personas veían a Moisés y le decían, tápate, no podemos verte. Era tan resplandeciente el rostro de Moisés que ellos incluso le tenían miedo a Moisés. ¿Qué le pasa a Moisés? ¿Por qué le resplandece el rostro? Y si usted conoce ese capítulo, lo que había pasado anteriormente es que cuando Moisés subió al Sinaí, él le pidió a Dios, muéstrame tu gloria. Y Dios lo puso como entre medio de unas piedras y él pudo ver las espaldas de Dios. Y el contemplar la gloria de Dios en ese momento hizo que su rostro se iluminara y eso no se lo quitaba. Porque el texto nos dice en el final del capítulo 34 que Moisés hacía eso todos los días, que se metía en el tabernáculo, oraba y salía y tenía que andar con un velo sobre el rostro. No sabemos cuántos días tuvo Moisés el rostro así, pero era tan intenso el brillo de su cara que él tenía que taparse el rostro para que no lo vieran. Imagínate eso. Eso debió ser súper extraño. Eso no pasa normalmente. Tu esposo que no es creyente, por ejemplo, cuando tú llegas a la iglesia no dice, oye mujer, tápate el rostro, te brilla el rostro, vienes de la presencia de Dios. Eso no pasa normalmente. Moisés tuvo una experiencia sobrenatural. Incluso alguien más tuvo una experiencia similar. El apóstol Pablo, cuando nos narra Lucas acerca de la conversión del apóstol Pablo en Hechos 9, él dice que Pablo iba respirando amenazas contra la iglesia y de repente una luz resplandeciente lo aborda. Y en esa luz resplandeciente que hizo que Pablo quedara ciego. Él quedó ciego en ese momento. No, el texto dice que después se cayeron como unas escamas, pero es que él quedó ciego por causa del resplandor. ¿Y quién era ese resplandor? Que era como el sol, tan impactante que dejó ciego a una persona. Jesús. Porque ahí en ese momento, Pablo quizás ya no podía ver nada y dijo, ¿quién eres tú, Señor? ¿Qué le respondió la voz en medio de esa luz brillante? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Vemos, amados, que este resplandor era un asunto milagroso. El problema es que a Pablo lo dejó ciego y Moisés le quedó el rostro resplandeciente,
pero porque vio la gloria de Dios. En esta oportunidad, ellos estaban viendo la fuente misma de la gloria de Dios. Es decir, a Moisés les resplandecía el rostro porque vio la gloria de Dios, pero Jesús resplandecía por sí mismo, porque en él habitaba toda la gloria de Dios. Y dice que, lo segundo que dice es que las vestiduras se volvieron blancas como la luz. Blancas como la luz. Inclusive en el Evangelio de Marcos, él dice en el versículo del 3 que eran tan blancas que ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear así. Es como esas propagandas, ¿no? de blanqueadores que dicen, este te da un blanco súper blanco. Y todos los años sale una nueva fórmula que este sí es más blanco que el blanco de aquel. Pero lo que Marcos dice más bien es, este es el blanco puro. No hay un blanco así. Ni Límpido JGB puede hacer un blanco así. Es un blanco que los ojos humanos no han visto jamás. Imagínate eso. Imagínate eso. Estamos entonces ante una manifestación real de la gloria de Dios. Si estos discípulos conocían su Biblia, sabían que lo que estaban viendo era la gloria de Dios tan espléndida como la que Moisés narró que vio ahí en Éxodo 34, tan espléndida como la que Isaías dice que él vio en Isaías 6, en esa visión que tuvo del trono de Dios, que era tan inaccesible esa luz que los ángeles que estaban adorando a Dios delante de su trono tenían que con sus alas taparse el rostro porque el resplandor de la gloria de Dios que emanaba desde el trono era tan grande que ellos no podían mirarlo. Imagínate si esos seres celestiales no podían mirar a Dios. Estos simples mortales lo estaban experimentando de una forma extraña, pero gloriosa. Jesús lo que estaba haciendo delante de sus discípulos era como quitarse el velo. Esto es importante, hermanos, porque Pedro acaba de decir, nosotros creemos que tú eres el Cristo. Pero el resto de las personas no podían creerlo. No podían verlo como al Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús parecía un simple ser humano. Quiso Jesús entonces por un momento quitarse el velo que ocultaba su gloria y mostrarle a estos tres discípulos cómo es que Él luce en realidad. Eso debió ser simplemente maravilloso. Porque Pedro, Jacobo y Juan podían decir lo que Hebreos 1, podían dar testimonio de lo que Hebreos 1:3 dice, que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Ellos estaban viendo con sus ojos mortales la expresión exacta de la naturaleza divina desvelado, destapado en Cristo Jesús. Por eso el término transfiguración, lo que Jesús hizo fue transformarse, sufrió una metamorfosis, sufrió una transformación delante de los ojos de ellos, en vivo y en directo. Ciertamente, hermanos, tú y yo no podemos ni imaginar cómo se vio eso. Tenemos esta descripción, pero creo que las palabras se quedan cortas. Ahora, no solo imaginar cómo fue, sino, no sé si te viene esa pregunta a la mente, pero ¿cómo sobrevivieron? Porque sobrevivieron. ¿Cuál es el propósito de esta manifestación espectacular? ¿Qué quería Jesús? Simplemente alardear y decirles que miren cómo soy en realidad. Ahora sí crean en mí, porque miren cómo soy en realidad. Lo interesante de esto es que Pedro y los discípulos ya creían que Él era el Mesías, que Él era así. Pero en este momento, sus ojos estaban viendo lo que antes solamente podían ver por fe. Eso nos manda un mensaje a nosotros. Un día nosotros también veremos lo que hoy solo podemos ver por fe. Ellos lo estaban experimentando en vivo y en directo. Pero ¿para qué entonces la transfiguración? El texto nos puede llevar a concluir dos propósitos particulares.
Número uno, y es el segundo encabezado de este sermón, para estimular la obediencia de los discípulos de Jesús. No solo ellos tres, sino los 12, porque recuerda que el texto nos está diciendo que cuando bajaron del monte, Jesús le dijo a sus 3 discípulos, no le cuenten a nadie. Y nadie, es que Pedro no le podía decir ni a su esposa, ni a su hermano Andrés, que también era discípulo. No le podían decir a nadie. ¿Hasta cuándo? Lo acabamos de leer. Hasta que Él resucitara. Dice el versículo 9. No cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. O sea, ellos debían quedarse pensando. Imagínate eso, tú haber visto algo tan espectacular y que Jesús te diga, no lo vas a decir a nadie, pero ¿cómo no? Yo quiero decirlo, lo que vi. Pero les tocó quedarse callados. Pero lo interesante es que Jesús le estaba diciendo hasta que yo resucite. Ellos estaban tristes porque Jesús les dijo que iba a morir y sufrir y resucitar. Y esta es la segunda vez que les está diciendo, es que yo voy a resucitar. Cuando yo resucite, esto que pasó aquí, cuéntenselo a todo el mundo. De ahí para adelante ellos tenían todo el permiso para contarlo. Y quizás lo primero que hicieron fue contárselo a Mateo. Porque Mateo escribe estas cosas. Así que tú pudieras pensar, bueno, pero ¿en qué parte de este texto dice que Jesús se transfiguró para estimular nuestra obediencia? Ciertamente la palabra obediencia no está allí, pero déjame explicarte cómo podemos llegar a esa conclusión. El versículo 3 nos muestra un escenario aún más extraño todavía. Dice que en esto estaba ya Jesús transfigurado. Yo me los imagino a ellos sorprendidos. Dios mío, ¿qué es esto? Y dice que en ese momento se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Cuál es el problema con esa historia? ¿Hace cuánto tiempo había muerto Moisés? Estamos hablando de varios siglos atrás. Y Elías, igual, aunque Elías fue raptado, ¿no? En un sentido, Elías no estaba en este mundo. Y dice que en esta escena extraña de la manifestación de la gloria de Dios delante de los 3 discípulos, se aparecieron 2 personajes. A mí me causa curiosidad saber cómo supieron ellos que eran Moisés y Elías. Porque yo no sé quién es Moisés ni cómo luce su cara. No, es que ese tiene que ser Moisés porque tiene los ojitos claritos. Y ese tiene que ser Elías porque mira cómo está vestido. Bueno, de pronto por el vestido quizás. O podemos pensar que Jesús les dijo, hola Moisés, ¿cómo estás? Elías, qué bueno tenerte acá. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ellos supieron que eran Jesús encendido en gloria y después al lado Moisés y Elías. ¿Qué rayos está pasando? Es como si en estos momentos a mí se me apareciera mi papá aquí al lado. Él falleció. Eso sería muy extraño. Muy extraño. Lo que sí sabemos es de qué estaban hablando Moisés, Elías y Jesús, porque los 3 discípulos estaban ahí como espectadores y comenzó una conversación entre ellos. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, Lucas nos cuenta de qué estaban hablando ellos. Vamos a ir allí a Lucas 9. En el versículo 30 en adelante dice, de repente 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban de qué? De la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. ¿A qué se refería esa partida de Jesús? A su muerte, a su resurrección y a su ascensión. Es decir, a lo que faltaba de la misión de Jesús. Básicamente ellos le estaban diciendo a Jesús, bueno, ahora viene tu crucifixión en manos de impíos.
ahora viene tu resurrección y ahora viene tu ascensión. Pero básicamente lo que pudieran ellos haber escuchado allí, recuerda que en el capítulo 16, Mateo y los discípulos con Pedro, Juan, Jacobo, ellos ya estaban muy desconcertados, porque Jesús les estaba diciendo: es necesario que yo vaya a Jerusalén, padezca muchos sufrimientos, muera en la cruz y resucite. Tan abrumados estaban que Pedro dijo: Señor, no, que no te acontezca eso. ¿Por qué tienes que morir? Ahora imagínate la conversación de Moisés, Elías y Jesús. No, Jesús, tienes que padecer y morir. ¿Pero por qué? No me los imagino solamente abrumados por el terror que debió haber sido esa aparición de seres que no estaban en esta tierra, y la transfiguración de Jesús. Eso ya era mucha carga para su corazón. Sin embargo, sale Pedro, porque no podía quedarse callado el Pedro. Tenía que decir algo. Y dice: Señor, es bueno que estemos aquí. ¿Eso qué tiene que ver? Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pareciera como si Pedro estuviera feliz de la visita. ¡Ay, llegó a visitarnos Jesús, Moisés y Elías! Preparemos las cosas. Prepárale una habitación a Moisés, prepárale una habitación a Jesús y una habitación a Elías, para que disfrutemos este fin de semana aquí en el Monte Alto. Pero eso no es lo que estaba pasando con Pedro. Marcos 9:6 nos dice que Pedro dijo esto porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. O sea, Pedro aquí habla porque él está en modo automático. Él tiene tanto miedo y todo el mundo reacciona diferente ante el temor, ¿verdad? Algunas personas se quedan paralizadas. Pedro tiene que hablar cuando tiene miedo. Y habla para decir una cuestión rara. Sin embargo, antes de que Pedro dijera otra cosa, el texto nos dice: mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo: este es mi Hijo amado en quien estoy complacido. Óiganlo a él. Hermanos, esta narración se vuelve cada vez más extraña. Porque si usted conoce el Antiguo Testamento, sabe que nadie jamás ha experimentado algo así. Nadie. Incluso la experiencia de la manifestación de la gloria de Jesús ya estaba llegando a un nivel tan alto que se les fue permitido a estos 3 discípulos de carne y hueso experimentar algo que a nadie más se le permitió experimentar. Ni a Moisés mismo se le permitió experimentar eso. Vaya conmigo a Éxodo 40 para que veamos un poco de qué le estoy hablando. Éxodo es el final del libro. Si usted conoce el libro de Éxodo, el libro termina hablando de cuando el tabernáculo ya se terminó. Listo, Señor. Moisés hizo tal cual como Jesús, o más bien como Dios le dijo que hiciera. Permítame un momento aquí que se me bloqueó la tecnología. Éxodo 40. Vamos a leer los versículos del 34 en adelante. Esto ya es el final. Cuando el tabernáculo fue levantado, entonces, dice el versículo 34, la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés, ¿qué dice? No podía entrar en la tienda de reunión. ¿Por qué? Porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. A Moisés no se le permitió entrar en la nube de la gloria de Dios. Inclusive un evento similar sucede cuando el rey Salomón construye el gran templo para Dios. Vaya conmigo a Segunda de Crónicas,
segundo libro de Crónicas, más bien. Segundo de Crónicas. Salomón acá, capítulo 7, versículos del 1 al 3. Salomón acaba de hacer una oración bastante interesante en el capítulo 6, dedicando el templo al Señor. Y dice el capítulo 7, cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego desde el cielo y consumió el holocausto y los sacrificios. ¿Y qué dice allí? La gloria del Señor llenó la casa. Los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. A nadie jamás en toda la historia de la Biblia se le permitió acceder a la nube de la manifestación de la presencia de Dios, lo que se conoce como Shekinah. La gloria de Dios manifestada en medio del pueblo, ningún hombre podía acceder a ello, ningún hombre. Pero estos discípulos, no solo, ellos no entraron, la gloria los cubrió. Imagínate esto, si ellos conocían su Biblia, ellos sabían que esto jamás había pasado y que si pasaba, ¿qué les iba a pasar? Morirían. Probablemente ellos ya estaban diciendo, no, aquí fue ya, viste Pedro, ¿por qué fuiste a hablar? Se acabó, es nuestro final. Ya ellos estaban aterrados. Ahora imagínate, en medio de su terror los cubre la gloria de Dios como una forma de nube. Pero no solo estaban dentro de la nube, escucharon la voz audible de Dios. El Padre diciendo en aquel momento, este es mi Hijo amado en quien estoy complacido. Ya se lo habían dicho antes, ¿verdad? El Padre ya había dicho antes eso, ¿no? Capítulo 3, versículo 7, cuando Jesús es bautizado, se abrieron los cielos, descendió el Espíritu sobre Jesús y en el cielo una voz dijo, este es mi Hijo amado en quien estoy complacido. De estos 3 discípulos, solo uno estuvo ese día, o por lo menos sabemos que uno de ellos estuvo ese día, Juan, porque Juan era discípulo de Juan el Bautista. Probablemente le escuchó aquella voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien estoy complacido. Pero esta vez es diferente, no solo porque Juan acaba de ver a Jesús transfigurado, a Moisés y a Elías al lado de él, y la nube cubriéndolos, sino que hubo un anexo a estas palabras de parte del Padre. Un mandamiento, ¿cuál es? Óiganlo a Él. Imagínate, todo este asunto glorioso para un mandamiento. ¿Qué era lo que Juan, Jacobo y Pedro debían hacer? Oír a Jesús. Pero ¿qué significa esto? Claramente, el Padre está llamando a los discípulos a mantener una atención constante y con una disposición obediente a las palabras de Jesús, porque las palabras de Jesús son las palabras mismas de Dios. Algunos comentaristas entienden que la presencia de Moisés y Elías en esta escena es porque cada uno de ellos representa el Antiguo Testamento o el Tanaj hebreo. Moisés representa la ley y Elías como un profeta representa a los profetas que escribieron el Antiguo Testamento. Una división que tú vas a encontrar muy popular acerca de cómo se divide el Antiguo Testamento es la ley y los profetas. La ley, los 5 primeros libros y los profetas el resto del Antiguo Testamento. Porque todos esos libros fueron escritos por profetas. Todos eran profetas. Entonces, tiene mucho sentido que las personas lleguemos a esta conclusión. Moisés y Elías representaban el Antiguo Testamento. ¿Quiénes representaban el Nuevo en esa lógica? Pedro, Jacobo, Juan. ¿Y quién estaba dando luz a todo esto? Jesús. El mensaje parece claro. Los escritos del Antiguo Testamento son palabra de Dios
porque tienen una fuente que se acaba de transfigurar delante de ustedes. Y los escritos del Nuevo Testamento tendrán la misma autoridad, porque la fuente que inspiró los del Antiguo Testamento es la misma que inspira a los del Nuevo Testamento. Y el centro de toda la escritura, de toda la suma de la escritura, ¿quién es? Jesús en gloria. La gloria de Cristo. El tema central de la escritura es la gloria de Cristo, el Hijo de Dios. Entonces la escena es bastante didáctica, es decir, Jesús no usó diapositivas aquí. Jesús usó recursos que probablemente Pedro, Juan y Jacobo nunca más iban a olvidar en su existencia. Tienen un registro en su memoria que no se podrá borrar jamás. Sin embargo, esta escena también evoca lo que leímos en Malaquías capítulo 4. Recuerda la lectura que hicimos al introducir el culto. Malaquías capítulo 4 es el final, es el último capítulo del Antiguo Testamento. Es lo último que aparece en nuestras Biblias. ¿Y qué dice lo último del Antiguo Testamento? Para ustedes que temen mi nombre, dice versículo 2, se levantará el sol de justicia. En esta escena, ¿qué le parece que es el sol de justicia? Cristo transfigurado. Pero en el versículo 4 y 5, que ya es lo último del libro de Malaquías, dice: acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, presente. Los estatutos y ordenanzas que le di en Horeb para todo Israel. He aquí, yo les envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor grande y terrible. ¿Quién estaba ahí? Elías, presente. El sol, Moisés, el sol de justicia, ojo, el sol de justicia, Moisés y Elías en esta escena reunidos. ¿No le parece Malaquías 4 como en una especie de cumplimiento de lo que estaba pasando ahí? Por eso los discípulos después le dijeron a Jesús: ven acá, pero estamos confundidos porque es que la Biblia dice, Malaquías dice que primero vendría Elías, y Elías lo acabamos de ver y tú viniste primero que Elías. Y Jesús les explica: no es que Elías ya vino. Y no lo recibieron, sino que lo maltrataron. Y ellos entendieron que el Elías que Malaquías estaba diciendo que iba a venir, ¿quién era? Juan el Bautista. Ya él vino. Y como él padeció, es necesario que el Hijo del Hombre también padezca en manos de sus líderes. La voz del Padre, entonces, lo que está llamando a sus discípulos es a prestarle obediencia a Jesús, porque Jesús es la palabra misma de Dios. Delante de Moisés, delante de Elías y los apóstoles, el Padre estaba certificando la autoridad de su Hijo Jesús para que lo obedezcan, y en el futuro, después de la resurrección, ellos le enseñen a otras personas a obedecer a Jesús. Recuerda cómo termina el Evangelio de Mateo en la Gran Comisión. Vayan, hagan discípulos a todo el mundo y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Enseñándoles que guarden, ¿qué? Moisés y los profetas. No, lo que yo les he enseñado. ¿Qué incluye Moisés y los profetas? ¿Sí se entiende, verdad? La doctrina de Cristo es el Antiguo y el Nuevo Testamento siendo anunciado por todo el mundo. Eso es lo que los discípulos debían hacer. Es por eso que este testimonio de la transfiguración debía estimular a los discípulos que estaban allí, a los que escucharían después de este testimonio, y a nosotros hoy, cuando leemos este testimonio, a obedecer las palabras de Jesús, porque Él es Dios y Él es el centro de toda la Escritura, de tal manera que todo lo que Jesús diga y ordene a su iglesia, nosotros debemos obedecerla. El mandamiento es el mismo para nosotros. Óiganlo a Él. Óiganlo a Él. Y este mandamiento de oír es no solamente oír, obedézcanlo a Él. Pero hay un segundo propósito, y les prometo que este es más corto. Y es que Jesús, al transfigurarse, si ya no es suficiente lo que ha pasado, quiere darle esperanza a sus discípulos. Quiere darle esperanza a sus discípulos para animar. La transfiguración es para animar y traer esperanza a los discípulos de Jesús. Cuando Moisés
subió en Éxodo 20 al monte Sinaí y la nube de la gloria de Dios estaba en el monte. ¿Qué escuchó el pueblo? Truenos, un sonido escalofriante, al punto de que en el versículo 18, luego de que Moisés escucha la ley, ellos dicen: sube tú, Moisés, y que te hable Dios a ti, porque estaban aterrados con lo que estaba pasando. ¿Por qué? Incluso en el capítulo 19 dice que el que se acerque al monte iba a morir ipso facto. Inmediatamente iba a morir. Cuando Isaías en el capítulo 6 ve la gloria de Dios, cuando se da cuenta dónde está, ¿qué es lo que dice Isaías? ¡Ay de mí, que soy hombre pecador y he visto con mis ojos la gloria de Dios! ¿Qué tenía el miedo? ¿De que se le quemaran las retinas? De morir. Porque ningún pecador puede ver a Dios. Las personas que vieron la gloria de Dios sintieron terror cuando lo hicieron. Incluso el mismo Juan que está aquí, cuando en Apocalipsis 1 vuelve a ver a Jesús de esta misma manera, dice que no lo pudo resistir y él cayó al suelo como muerto. Porque es que nadie puede ver la gloria de Dios y mantenerse firme en sus pies. Sin embargo, estaban estos tres discípulos de pie. Cayeron sobre su rostro, dice el versículo 3, 4, y entonces tuvieron gran temor. Cuando escucharon la voz decir, óiganlo a él, cayeron al suelo y tuvieron gran temor, quizás como Isaías, quizás como el pueblo cuando vio la nube. Tuvieron gran terror de morir porque acababan de ver con sus propios ojos la gloria de Dios. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué la gente se aterra al ver la gloria de Dios? Si fuimos creados para vivir en la gloria de Dios, ¿no debería ser algo deleitoso? Incluso por ahí hay una canción que dice que la gloria de Dios sale a jugar y me deja ganar. O sea, deberíamos estar tranquilos al experimentar la gloria de Dios, pero eso no es lo que le pasa a los seres humanos, ni siquiera a Pedro, Jacobo y Juan en esta experiencia. Cuando ven la gloria de Dios, todos caen al suelo aterrados. ¿Por qué? La respuesta corta es por nuestro pecado. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecamos, no alcanzamos la gloria de Dios. La versión de Reina Valera dice, están destituidos de la gloria de Dios. Otra versión dice, no pueden participar de la gloria de Dios. Les es completamente prohibido estar en la presencia de Dios. Usted sabe lo que le pasaba a las personas que entraban al lugar santísimo sin haber sido ordenados por Dios para eso. Así fuera el mismísimo rey de Israel, no tenía permitido entrar en la presencia de Dios. Solo el sumo sacerdote, y era un proceso. La experiencia del pecador es de una horrenda expectativa de juicio, como nos dice Hebreos. Lo siguiente que tú vas a experimentar si ves la gloria de Dios en este momento es una expectativa de que algo te va a caer encima, algo destructor te va a aniquilar en ese mismo instante. Los discípulos se sentían obviamente culpables, indignos, pecadores delante de la manifestación de la gloria santa de Dios. Es como acercarse al sol. Sabes que vas a ser consumido por el calor y el fuego. Pero la pregunta entonces es, ¿por qué los discípulos no murieron? Al contrario, fueron arropados por la gloria de Dios. La respuesta corta es, por la gracia de Dios. En Jesús. Si Jesús no estuviera ahí, no podían. Porque Jesús estaba allí, es que ellos podían ver la gloria de Dios. Mira cómo sigue el texto, porque ellos esperaban ser aniquilados, pero lo siguiente que experimentaron fue la pacífica voz de Jesús animando sus almas.
Piensa los tirados en el suelo temblando. Y dice el versículo 7 que Jesús se les acercó y tocándolos dijo, levántense, no teman. ¿Cómo no van a temer? Sin embargo, recuerda que les dijo el Padre, óiganlo a él. Y si Jesús está diciendo levántate, no temas, levántese, hermano. Levántese. Y cuando alzaron sus ojos, no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Se cubrió nuevamente su gloria y ya lo podían ver tranquilamente. No pasaba nada. Todo volvió a la normalidad. Amados, esta escena nos recuerda que no hay nada más consolador para el pecador que entiende su condición delante del Santo Dios que saber que es posible tener paz con Dios y ser librados de la justa ira que merecemos por nuestros pecados. Y la razón por la que un ser humano puede entrar a la gloria de Dios y no morir es Jesús. La gracia que Él extiende a todo aquel que cree en Él. Ellos aún no lo veían con claridad, pero ese es precisamente el propósito por el que era necesario que Jesús padeciera y muriera en la cruz, para poder lograr que el peso de nuestra culpa cayera sobre Jesús en la cruz y así aplacar la santa ira de Dios y declararnos una vez y para siempre justos delante del Padre a todo aquel que crea en Él. Esas son buenas noticias. Por eso, si tú eres un pecador que aún no se ha arrepentido de sus pecados, que aún no te has rendido ante Jesús para confesarlo como Señor y Dios de tu vida, hoy estás siendo llamado por medio de este testimonio a recibir la gracia divina, creyendo en la obra que el Hijo de Dios hizo para salvar a pecadores como tú y como yo. Dios mismo nos está llamando, o los está llamando, a ti que no eres cristiano aún. Dios mismo hoy, a través de este vaso de barro, te está llamando al arrepentimiento y que recibas el perdón de tus pecados creyendo en Jesús. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Amados, pero esto no son solo buenas noticias para el pecador que está aquí, que no es cristiano todavía. También son buenas noticias para nosotros. Porque Jesús murió en la cruz y Él pagó el precio de tu pecado. Probablemente, si eres como yo, a pesar de que ya has creído en Jesús, luchas con tu pecado. Y puede que hoy estés sintiendo que tú no mereces estar en la presencia de Dios. No se trata de que lo merezcas o no. La cruz de Jesús fue suficiente. Escúchame. La cruz de Jesús fue suficiente para perdonarte y limpiarte para siempre. No por un momento, para siempre. Si tú has puesto tu confianza en Jesús, hoy Él te dice, levántate, no temas. Has sido perdonado. Pedro, el mismo que confesó que Jesús es el Mesías, él mismo en su ignorancia se opuso a que Jesús fuera a la cruz. Es decir, luego de haber confesado a Jesús como el Mesías, pecó. A mí me ha pasado igual. Pero no murió en la presencia de Dios. Eso quiere decir que para ti también hay esperanza. No morirás. Si hoy mueres y vas a la gloria del Señor, no perecerás, vivirás para siempre, disfrutando de esa gloria que ellos vieron. Tus ojos verán lo mismo que Pedro, Juan y Jacobo vieron, no por tus obras, sino por tu fe en Jesús, por lo que Él hizo. Él sigue extendiéndonos su gracia y dándonos arrepentimiento, santificándonos para que no caigamos, sino que seamos preservados
para su gloria eterna. Incluso eso es lo más esperanzador de Apocalipsis. Cuando el libro de Apocalipsis termina, dice que la última visión que Juan ve es la ciudad santa, que somos nosotros, la nueva Jerusalén, y en ella no hay necesidad de sol. ¿Por qué? Porque la gloria del Cordero la ilumina para siempre. Tú y yo vamos a vivir en esa gloria. Tú y yo vamos a disfrutar de esa luz que antes era inaccesible, pero que ahora lo es por lo que Él hizo para nosotros. Incluso el apóstol Pablo dice en Romanos 8:18 que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos será revelada. Y eso es precisamente lo que los discípulos necesitaban escuchar en ese momento. Que aunque vengan padecimientos, hay una gloria que Dios ha destinado para todo aquel que crea en Jesús. Pedro iba a volver a fallar una y otra vez. Pero nada podía quitar el destino final de su alma, que era disfrutar por siempre de la gloria de Dios. El mismo mensaje es para ti. Puedes que hayas fallado, pero aborrece tu pecado. Sigue arrepintiéndote y sigue confiando, porque Jesús ha garantizado para todo aquel que cree en Él el disfrute de su gloria por la eternidad. En este pasaje Mateo entonces nos narra el testimonio que solamente pudo recibir de estos 3 discípulos luego de la resurrección. Pero que tal como sucedió con ellos, mi oración es que nosotros también podamos contemplar por la fe este testimonio, y este testimonio nos ayude a ser obedientes, y este testimonio nos consuele de la misma manera en que ellos fueron consolados luego de ver la gloria de Dios y de reconocer su indignidad. Amados, este testimonio es para nuestra obediencia y nuestro consuelo, porque nuestro Salvador es digno de toda nuestra atención, toda nuestra adoración, toda nuestra confianza por siempre. Amén.